Sabrina. ¿Quién subiste la botella de su? Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un curso más para los colaboradores del Poder Judicial. El día de hoy, el tema que vamos a desarrollar es el de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19. Para tal fin, tenemos a la consultora Regina Gómez. Regina, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Ya se me oye, ¿verdad? Sí, se Bueno, mi escucha nombre es muy Regina bien. Gómez, genial. Mi nombre es Regina Gómez. Yo soy ingeniero químico de profesión. Tengo una maestría en lo que es gestión de lo que es calidad y desarrollo humano. Básicamente vengo ya desarrollando este trabajo ya hace una especie de 6 o 7 años aproximadamente. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con lo que se nos ha encomendado el día de hoy. Gestión de seguridad y salud en el trabajo en el contexto COVID-19. Más que nada para poder de repente comentar que todos, ¿no?, estamos siendo presos hoy en día de este tema de COVID, entonces hay que buscar los lineamientos necesarios para poder trabajar de forma adecuada, ordenada, ¿no es cierto?, sin desesperación, con la sensatez que requiere cada puesto de trabajo que cubrimos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y ese es el objetivo fundamental, ¿no? Establecer una política, dice,
¿no es cierto? Pero una política no como la política que conocemos, pues no una política que la miramos y la pasamos de alto, esa política no. Es establecer una política que yo conozca, que yo respete y que gracias a esa política yo voy a terminar mi día a día, ¿ya? De forma tranquila y voy a regresar a casa con salud. O sea, de eso se trata, ¿ya? Cuando nosotros buscamos el tema de concientización, es cuando decimos creamos conciencia, pero ¿cómo crear conciencia cuando de repente hay otras entidades que están faltando en nuestro día a día, ¿no es cierto? Otras falencias que tenemos, de repente temas económicos, temas de familiares que están con esta enfermedad o con otra enfermedad, ¿no es cierto? Que entonces la conciencia tiene que ir más allá de todas esas preocupaciones y responsabilidades que nosotros tenemos seguramente como padres, madres de familia que somos todos, ¿no? Los trabajadores. Entonces, tiene que cubrir todo eso, el tema de concientización, porque cuando hablamos de una cultura de seguridad, eso la cultura engloba todo, ya no es solamente un hábito, ya no es una costumbre. O sea, dice que el hábito se convierte en una costumbre y cuando esa costumbre se va generalizando ya se vuelve una cultura. Y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, el planeta, a través de este gran remesón que ha sufrido con el tema del COVID, está, está sufriendo, ¿no es cierto?, esta pena, estas grandes pérdidas, ¿no? Son números cuantiosos de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, basado en esto es que tenemos que nosotros buscar esa política, buscar esa concientización para alcanzar nuestros objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, terminar sano, pues, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en, bueno, sabemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la 29783. Esta ley fue promulgada en el año 2012, ¿ya? Acá en el Perú, donde todavía nosotros somos chiquitos, hablando de lo que es cultura de seguridad. Yo, por mi parte, así, por la experiencia que tengo, no me aventuro a decir que tengo cultura de seguridad, ¿no? Nosotros estamos en el camino entre la lucha entre hábito y costumbre todavía, ¿no? Ahora imagínate con esto del COVID recién hace, ¿cuántos? 7 meses, 6 meses, ¿no? Desde marzo que se decretó acá, entonces todavía estamos con ese sufrimiento de acostumbrarnos o no al uso de, por ejemplo, la mascarilla. Pero ¿cómo uso la mascarilla, no? O sea, no es decir, me la pongo y ya está. Ahora me pongo cualquier mascarilla. Ahora me pongo la careta facial porque me la están obligando. Entonces, cuando tú hablas de que me la pongo porque me lo tengo que poner, todavía no es cultura. Eso todavía alguien te tiene que decir que tienes que hacerlo. Tengo que mantener mi distancia de 1 metro, 1,5 metros, te lo tienen que decir. Hay un vigilante en cada entidad, ¿no? A los centros comerciales donde vas, todavía te tiene que estar recordando, señora, aléjese, o sea, te está recordando. Mientras eso suceda, todavía no es cultura. ¿Saben, señores, cuándo se convierte en cultura? Te voy a hacer mención, por ejemplo, cuando tu mamita, cuando eras pequeñito, te decía, lávate los dientes, y te correteaba en toda la casa, para que te laves los dientes. Y no te gustaba lavarte los dientes, porque picaba, porque te hincaba, porque te mojabas, qué sé yo. Todos no me van a negar eso. La mamita estaba ahí a todos, fastidiándonos con que lavémonos los dientes. Hoy en día yo no creo que ya no está mamá a tu lado para que te recuerde que tú tienes que lavarte los dientes. Tú ya lo haces porque es un tema de higiene, porque te da belleza, te da confort, te da una serie de beneficios que tú ya entendiste que es bueno para ti. Entonces tú ya lo haces porque lo haces. Ya no hay una persona que te esté recordando. Entonces eso ya es tu cultura, ¿ves? Ya lo aprendiste así, te lo han enseñado y para ti eso es tu hábito de vida, tu día a día. Así como respiras simple, así simplemente vas y lo haces porque sabes que de eso te vas a beneficiar. ¿No es cierto? Porque yo no creo que nadie quiera terminar a los 40, 50 años desdentada, ¿sí o no? Porque si no sigues un hábito de higiene, esa es la futura
respuesta que vamos a tener. Entonces, con esos ejemplos de lo que es como cultura y lo que es un hábito, vamos a entrar a lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, mientras todavía haya un supervisor, un gerente, no sé, alguien superior en cargo a nosotras que nos tenga que decir, póntelo, úsalo, aléjate, mientras haya eso, no habrá cultura, ¿ya? Entonces, cuando regresamos a esto, y remarco esta parte donde dice, crear solamente buscamos el tema de la concientización, ¿de acuerdo? Entonces, esto obviamente, para implementar un sistema de gestión, vamos a ver el tipo de empresa, porque no es lo mismo hacer un sistema de gestión para una empresa del rubro mecánico, para una empresa de lo que es alimentos y etcétera, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, por el tipo de servicio que dan, tiene que ser una muy particular, que es un trato directo con personas, que en otras plantas, por ejemplo, no se va a ver, ¿no es cierto? Nivel de exposición a peligros y riesgos, vamos a ver qué tan alto es, ¿no es cierto?, y qué tan bajo, y eso ya conocemos de acuerdo a las capacitaciones que ya tenemos en lo que es en conocimiento de qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo, cuando hablamos de alto y cuando hablamos de bajo, ¿ya? Y la cantidad de trabajadores expuestos, por supuesto, ¿no? Y esto lo vemos, ¿no es cierto?, en una estructura de un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Este documento se presenta al inicio de cada año, ¿ya? Y hoy lo estamos haciendo en esta época porque esta capacitación, porque básicamente como estamos saliendo, aparente, y digo saliendo entre comillas, del tema del COVID, ya para poder trabajar de forma segura hay que fundamentar adecuadamente este documento. ¿Ya? Por eso dice Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un documento formal que el área de seguridad y salud en el trabajo de cada institución debe presentar, ¿no es cierto?, a su comité, y el comité debe evaluarlo, debe estudiarlo y debe aprobarlo. ¿De acuerdo? Eso es en una reunión que ellos deben tener para poder. Entonces, y este documento tiene que tener estos ítems para poder ser un documento formal y tener obviamente la validez del curso. Tiene que tener alcances, o sea, de dónde hacia dónde abarca, ¿no es cierto? Si abarca solamente a las personas de turno día, por ejemplo, si abarca a las personas que trabajan desde aquel que realiza la limpieza hasta la máxima gerencia y todo eso, esos son los alcances, ¿no? Que da, porque algunas de repente pueden ser limitadas por ciertas diferencias abismales en el tipo de trabajo que realizan, no sé. Ya la línea base, obviamente, un diagnóstico situacional es cómo se encuentra el sistema de gestión de la empresa, ¿no es cierto?, qué tanto se ha avanzado en el área de seguridad. Y esta línea base es también un cuestionario que el Ministerio de Trabajo envía a cada empresa, eso está en la red, entonces eso nosotros rellenamos honestamente con qué cosa contamos o con qué no contamos. Por ejemplo, te va a preguntar, ¿la empresa cuenta con política de seguridad y salud en el trabajo? Ya, tú dices sí, ya, pero no basta con que cuente. Tiene que también estar publicada, el personal, el 100% del personal tiene que conocer la política, ¿ves? Entonces ya ahí lo hace diferente. Entonces hay que ir diciendo, ¿no? Son documentos que hay que irlo anualmente, hay que irlo revisando, hay que irlo divulgando, porque el año pasado yo tenía 100 colaboradores, este año tengo 150. Entonces, ¿la política qué tiene que ser? Tiene que ir abrazando a todas. Aquel uno que va llegando, vas, le enseñas la política, el siguiente que va llegando igual, y para eso son los entrenamientos de inducción que se hace para cada empresa, ¿ya? Entonces ahí justamente, ¿ves? Te habla de la política, tiene que tener objetivos y metas. Cuando habla de objetivos y metas, generalmente, si es una empresa que realiza trabajos con lo que es de riesgo alto, ¿ya? Sus metas pues son reducir la cantidad de accidentabilidad que han tenido respecto al año pasado. Si no han tenido accidentabilidad este año, tienen, por ejemplo, 2019 0, entonces objetivos y metas 2020, bueno, 0 también, ¿no? Hay que tratar de mantener ese 0, ¿ya? Entonces no debería haber ese tipo. Debe haber un comité o un supervisor, de acuerdo al número de colaboradores que cuente la organización,
ya debe tener reglamento interno en el área de seguridad y salud en el trabajo, también contar con su debido IPER, ¿no es cierto?, su mapa de riesgo. Organizaciones, obviamente cada colaborador cumple un rol, para eso hay un mapa organizacional donde le van a dar obviamente su MOF, ¿no?, donde le indican de dónde a dónde abarca tus funciones específicamente. Todo eso tiene que estar especificado en ese documento. Si hay inspecciones internas, si tenemos los exámenes médicos ocupacionales que anualmente, en el caso de ser administradores, pues sí, cada 2 años le están tomando a las personas que son administradores, esta ley que se cambió hace 4 años, 3 años, si no mal recuerdo, ¿ya? Entonces eso sería para ustedes. Clientes, subcontratos, proveedores, también si contamos con personal que, por ejemplo, yo cuento hay una empresa que viene a hacerme el mantenimiento del sistema de aire acondicionado. Ah, esa es una subcontrata, ¿ves? Entonces, tú tienes que tener una política, si tu política lo abraza a ellos también, y tu plan anual, ¿qué dice de ellos? O sea, cómo, de qué forma los va a proteger, si tú qué documentos le vamos a pedir a esta empresa, y todo esto tiene que estar escrito en este documento. ¿Cómo hacemos con esas personas? Ahora, por ejemplo, si yo tengo el personal que hace limpieza, no sé, la empresa XYZ, ya, entonces esta empresa también, ¿no? Como, o son propios colaboradores internos nuestros, ¿no es cierto? Entonces todo eso hay que verlo ahí. Bueno, y plan de contingencia sí, pues que no debe faltar, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de un desastre, de un accidente? ¿No es cierto? Todos son los planes de emergencia que debemos tener y obviamente todos estamos no libres de esto, ¿no? Y bueno, en lo que es planes de contingencia es lo que ahorita vamos a buscar, justamente repotenciar ese plan de contingencia respecto a este tema de COVID, ¿no es cierto? Si es que hay accidentes también vamos a investigarlo, por eso hay una forma como hacerlo, debemos contar con auditorías seguramente porque la ley lo ordena, la ley te ordena que mínimo una vez al año tú tengas una auditoría con SUNAFIL, con un colaborador de SUNAFIL, ¿ya? Esta auditoría es pagada por tu empresa y todo eso debe estar dentro de este documento. ¿Cómo es la forma? ¿Bajo qué tiempo? Y hay diferentes tipos de auditorías, también debe estar especificado en ellas, ¿ya? Implementación del plan y programa, mantenimiento de registros y documentos. Obviamente, para eso existen los procedimientos para cada uno de todas las documentaciones que manejamos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y buscamos sobre todo lo que es mejora continua, ¿no? ¿Y qué cosa es mejora continua? Todo lo que podamos nosotros encontrar como resquebrajaduras en el largo del desarrollo de nuestro día a día. Si, por ejemplo, observo que este procedimiento demora más tiempo del necesario, buscamos optimizar y decimos, no, mejor lo hacemos solamente en 2, 3 pasos y ya está. Entonces sugieres a la persona indicada y le dices, no, mira, mejor lo hacemos de esta forma y si te lo aprueban, genial, estás optimizando tiempo y si hablamos de tiempo es dinero, ¿cierto? Entonces con esto vamos a pasar. La obligación que rige dice a partir del 11 del 1 de noviembre del 2016 en la resolución ministerial, ya donde te modifica ya de la ley de la resolución ministerial 121, ya donde básicamente ¿qué nos está diciendo? Que el artículo 1 incorpora, dice, si un empleador cuenta con comité o un supervisor de seguridad, debemos tener un indicador. O sea, ahí ya te lo están obligando. Antes de repente te lo mencionaban, ¿no? Pero acá ya cuando es ley, tienes que cumplirlo, ¿no? No podemos violar nuestras leyes nosotros, y esta es la ley que nos ampara. Si pasamos de 100 colaboradores, ¿no es cierto? Si pasamos de 20 colaboradores, nuestra empresa está obligada a tener comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y este comité está formado por un número paritario de personas, ¿ya? Ambas partes, dice paritario. Si son, debe ser un máximo de 12 personas,
Y si son un máximo de 12, porque obviamente debo tener, no sé, 100 o más, no sé, 6 deben ser de la parte empleadora, directa, obviamente gente de confianza de la parte empleadora, y 6 de la parte operativa, ¿no? Los que son de las personas que realizan el trabajo en sí, ¿no? Que ponen las manos en el fuego prácticamente. Entonces, chicos, esto sería el comentario que se hace respecto a este comité. Entonces, la ley nos obliga, ¿ya? Los empleadores declaran, dice, ya, en el registro de planilla electrónica, la existencia del comité o supervisor. Ahora, pero Regina, ¿qué hago si tenemos solamente 19 trabajadores? Bueno, si tienes 19 trabajadores, tienes la obligación, mira que no es una opción, tienes la obligación de tener un supervisor en el área de seguridad en el salón del trabajo. Pero ojo, este supervisor no puede ser el SOMA, no puede ser el supervisor de seguridad, el que hace las funciones, el que te dice que te pongas o que te saques esto, el encargado del sistema de gestión de seguridad del salón del trabajo. No, él no puede ser este supervisor. Tiene que ser un supervisor elegido a voto por ustedes mismos, ¿ya? Por toda la plana, ¿no es cierto? Ustedes tienen que buscar un candidato, o sea, así como hacen las elecciones a nivel nacional, igualito, todo ese mismo procedimiento, esos son documentos que están escritos del ministerio, los manda y en la web está, o sea, cómo hacer todo el procedimiento de esto. Se hace una convocatoria para hacer la inscripción de yo elijo, no sé, a Juanito Alimaña, yo elijo a Pepito Ríos y así, ¿no? Cada persona va a colocar a su candidato, posible candidato. Ahora, de esos posibles candidatos queda uno o dos que ya son candidatos, hay una fecha de publicación de la lista de candidatos y hay una fecha para realizar las elecciones. Así buscas tu ánfora y todo lo que tiene que hacerse como unas elecciones normales, así tiene que ser, ¿ya? Y ahí sale elegido el supervisor. Obviamente este supervisor tiene que tener conocimiento de seguridad y salud en el trabajo. Por eso que es tu candidato, ¿no es cierto? Porque es tu representante, ¿ya? Repito, no puede ser el supervisor de seguridad, el que lleva la gestión, él no puede ser, porque no puede ser juez y parte, acuérdate de eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del tema del COVID, obviamente la epidemia, ¿no? Es algo que se ha extendido en todo el planeta, la exposición a este virus SARS-CoV-2, dice, que produce esta enfermedad del COVID-19. Este es un riesgo biológico que tiene un comportamiento epidémico y de alta transmisibilidad. Gracias a esa facilidad que tiene de transmitirse, ¿no es cierto?, nos ha aislado a todas las personas y de repente es la causa por la que hoy estemos así de separados, no nos vemos los rostros y todo esto, son consecuencias de esto. Y para poder frenar el avance de esto, es lo que se está buscando, estos procedimientos humanos, ¿no es cierto?, que vamos a poder seguir nosotros en nuestros centros laborales. Y si lo llevamos esto en nuestra vida diaria, créeme que si la gente hubiéramos tomado conciencia en su debido momento, cuando el presidente lo decretó en marzo, y realmente nos hubiéramos quedado en casa, realmente hubiéramos hecho todo lo que nos dijeron en ese momento, quédate en tu casa, usa la mascarilla, y si sales tienes que de frente llegar a la ducha y bañarte. Y si hubiéramos hecho todo eso, el 100% de personas, no, créeme que yo estoy segura de que no hubiéramos perdido tantas personas, tantos seres queridos, los que hemos perdido, ¿no? A algunas personas, otros no han perdido, pero se hubiera frenado, ¿no? Pero como nosotros somos bastante facilistas en el tema de que pensamos, créeme que hay personas que hasta ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero como experiencia les comento que conozco hasta familiares muy lejanos que dicen, no, esa es una gripe simple, y su vida con ellos es tan cotidiana como, no sé, en enero, febrero de este año, o los meses del año pasado. Su vida con ellos, no sé, yo digo, debe ser que no les importa la vida, ¿no? O sea, para ellos, o vale tan poco su vida,
que se exponen de esa forma, y bueno, suerte, no se enferman, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver la relación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con este sistema de COVID. Y obviamente el MINSA es quien se ha pronunciado ya para buscar la vigilancia, la prevención y el control, y brinda este tema de normas sectoriales, es de acuerdo a cada entidad, ¿no es cierto?, para poder buscar el mecanismo que nos ayude a controlar, ¿no es cierto? Y eso está dado por el Ministerio de Salud. El plan para la vigilancia, ¿no es cierto?, es justamente esto que vamos a seguir, ¿ya? No puede existir nada en nuestras vidas si no tenemos una planificación. Es la base. Yo quiero formar una empresa, no sé, quiero vender papel higiénico o quiero crear papel higiénico. Bueno, tengo que hacer mi plan, pues, ¿no? El plan tiene que decir de dónde voy a sacar el dinero, cómo lo voy a hacer, con qué tipo de profesionales cuento, en qué área lo voy a desarrollar, si va a ser en este país o no, va a ser en este departamento, en esta ciudad, y todo eso, ¿no es cierto? Ahora, si yo solamente voy a ir a vender acá a la esquinita, a pararme, no sé, quiero vender limones, bueno, igual, pues, ¿no? Tengo que tener un plan. ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Dónde voy a abastecerme? ¿A cuánto lo voy a vender? Y todo eso. O sea, todo responde en nuestras vidas a un plan. Y de eso se trata, ¿ya? Planificación es lo que debe buscarse, básicamente. ¿Y cómo logras esa planificación? ¿Cómo vamos a enfocarnos? Obviamente. ¿Temblor, señores? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Se está moviendo todavía? Regina, hola, ¿qué tal? ¿En dónde estás ubicada? Ya pasó, estoy en un segundo piso. Ah, porque acá en Lima no hemos sentido temblor. Quizás estás en otro lugar. Estoy en Lima, sí. ¿Sí? ¿En qué parte? Los Olivos. Ah, mira, yo no he sentido. Estoy acá en Se Cono acaba Sur. de mover, ya. Voy a Listo, preguntar gracias. un ratito, dame un segundo, preguntar abajo que todos estén bien. De acuerdo, de acuerdo. Todo bien, tengo familiares que son bastante nerviosos para estos temas. Ya, entonces continuamos, chicos. Cuando hablamos de lo que es planificación, tiene que responder a un tema de evaluación, pues, ¿no? Primero hay que evaluar, por ejemplo, en este caso, cuáles son los daños, ¿no es cierto? Y hemos visto cuáles son los daños. Esta enfermedad, si no te cuidas, te lleva a la muerte. Esa es una evaluación que hacemos de acuerdo a, por ejemplo, sabemos que ataca a ciertas edades con mayor frecuencia, no digamos que por el hecho de nosotros tener la edad que tenemos, 20 y algo, 30 y algo, no nos va a afectar, ¿no? Hay personas que todavía piensan así, ¿no? Entonces, para eso hacemos una evaluación, para eso nos vamos a fijar, ¿no es cierto? Vamos a buscar una política. Haciendo una evaluación buscamos una política. ¿Qué tiene que decirme la política? La política es un documento formal que una empresa, solo la empresa, va a dirigirlo, y esto lo hace la alta gerencia, ¿ya? Esa política lo firman ellos, es un documento donde te habla de a qué se compromete la empresa, ¿ya? En este caso, la gerencia, la alta gerencia, ¿no es cierto?, a qué se compromete a ayudarte, a qué condiciones de seguridad te va a brindar a ti para que tú trabajes seguro en esa empresa. Eso es una política, ¿ya? Para eso se fija objetivos, ¿ya? Tiene obviamente un plan de mejora continua, y esa política, la ley le exige, ¿ya?, que tenga mejora continua. Dentro de la ley le dice que uno de tus ítems de tu política, una política es un documento de una hoja nada más. Una política no puede tener 2, 3 páginas, no, solo tiene una cara, donde máximo son 7 ítems. Un empleador no se puede comprometer a hacer más cosas, solo que en esos 7, 5, 4 ítems que ellos van a firmar,
ahí se comprometen de tal forma que engloba todas las actividades que la empresa realiza, ¿ya? Entonces, ahí también la ley le dice que tiene que hablar de mejora continua, y por eso lo hace. En uno de los ítems de cada política, habla de mejora continua, ¿ya? Y bueno, como repetí hace un momento, les dije que la auditoría es de carácter obligatorio. Ahora la ley ya lo pide, ¿ya? Que tenga esta auditoría, ¿ya? Entonces, eso sería más o menos la relación que hay entre la ley y cómo desarrollar un plan, ¿no es cierto? El plan forma parte del elemento de la planificación y aplicación del sistema de seguridad en el salud en el trabajo, dado que se considera en su desarrollo medidas de prevención y control. Y ahí te habla de los artículos que toca, del artículo 39 a 37 de la Ley de Seguridad, y bueno, ahí también te habla de lo que es los reglamentos, ¿no? En el artículo 82, básicamente. O sea, si tú quieres hablar de seguridad y salud, ¿ya? Ahí por eso que te engloba, y eso es la ley, ¿ya? Ahí es donde tenemos que enfatizar de repente. Esta es la estructura del plan de vigilancia, ya, para la prevención y control del COVID. El plan se compone de 9 títulos, ya, y el cual vamos a resaltar de esta forma, ya, datos de la empresa o entidad pública, ¿no? Dependiendo cuáles sea, tiene que tener todo eso, así estructurado es. Yo no lo puedo hacer como a mí más me parezca, ¿ya? Entonces siempre vamos a seguir respetando estos lineamientos, ¿ya? Que hay que seguirlos. Datos del centro de trabajo, obviamente, los lugares, ¿no? A qué corresponde, el servicio de seguridad y salud de los trabajadores, la nómina, de acuerdo al nivel de exposición que tienen las personas, y para esto tienen que tener las responsabilidades del cumplimiento del plan. ¿Quién es el responsable de que se haga cumplir este plan? ¿Quién será? ¿Tú crees que sea directamente el gerente? ¿Será el supervisor de seguridad? ¿Será tu jefe inmediato? O sea, todo eso tiene que estar escrito en ese documento, ¿ya? Presupuesto, ¿no es cierto? ¿De dónde van a sacar? ¿O con cuánto se está contando para llevar a cumplir este plan que estamos gestionando? Los procedimientos para el regreso o incorporación al trabajo. Estos procedimientos tienen que ser elaborados por el personal adecuado y debe ser sometido también al diálogo, a la reunión que debe tener el comité para su debida aprobación. Todos los procedimientos tienen que ser aprobados por el comité. Yo sé que ustedes tienen comité, no sé si tienen un subcomité o subcomité central, pero ambas partes juegan el mismo papel en sí para que puedan tener los procedimientos firmados por ellos, ¿no es cierto? Y se deben difundir, no basta con tener el procedimiento, tiene que ser difundido y tiene que ser del conocimiento del 100% de personas, para evitar, ya, en esta auditoría que te hagan de repente, yo no sabía, no me dijeron, y cuando nosotros hagamos esa difusión del procedimiento, debemos hacer firmar que esa persona, a ver, vino Rosita Pérez, vino Juanito Alimaña, ya firman todos la recepción de ese documento, ya que hoy día se le ha hecho la difusión del procedimiento de reincorporación, de prevención del control ante el COVID, por ejemplo. Así debe decir el documento, todos los asistentes han firmado. Con eso nosotros estamos cumpliendo nuestra parte cuando hablamos de lo que es la parte administrativa, el control. ¿Se acuerdan de la jerarquía de controles? Esa es la parte administrativa. De esa forma nosotros estamos respaldando nuestro trabajo y decimos, mira, te estoy dando a conocer el procedimiento. O sea, de hoy para adelante no hay que no me dijeron, no me contaron, ¿no es cierto? Entonces vamos a evitarnos ese tipo de comentarios y malas interpretaciones, ¿ya? Lista de chequeo, bueno, una guía breve de actividades, ¿no es cierto? Esas son las acciones en sí
que van a tomar las personas. ¿Qué hago yo cuando ya tengo personal que de repente presenta cierta elevación de temperatura? ¿Qué hago? No es lo mismo como el año pasado, ¿no? De repente, no sé, decías, sigue trabajando, o bueno, no lo sé. ¿Cómo habría sido tu plan? Pero hoy en día ya nos ponemos más alertas con ese tema. ¿Qué hago si el personal está estornudando frecuentemente? O sea, tú tienes reporte de que el señor tiene alergia de repente, o no, ¿no? Entonces, eso podría causarnos una gran incomodidad en algún momento, ¿ya? De alguna forma buscar que todas las relaciones que podamos tener con nuestros colaboradores sea la más sencilla posible y que haya la confianza necesaria para que se diga, porque a veces hay empleados que ocultan lo que tienen, están sudando ahí con la fiebre encima, pero no, qué miedo, me van a botar, o si no, me van a generar rechazo, y me van a llevar a mi casa, y esa es la razón por la cual de repente ya mejor no lo digo, me quedo callado. O dicen, no, sí sabía, pero sí me dijeron que tenía COVID, pero no, yo no siento nada. Mira, me ha pasado esto, a un familiar le tocó hacer esta prueba hace como 3 semanas atrás, y cuando le hacen la prueba rápida, él sale que tiene, de 10 colaboradores que tenía esta empresa pequeña, 2 tenían positivo. Y le dicen, oye, tú tienes positivo, ¿no? Cuando le da, y ¿sabes qué contestaron esos señores? Dijeron que sí sabían que tenían COVID, que en la empresa anterior no le aceptaron porque tenía COVID positivo, y ellos eran conscientes de que estaban contagiando a más personas, y pese a ello habían salido a buscar ese trabajo. O sea, imagínense de repente la desconsideración, y cuando hablábamos, ¿te acuerdas al inicio? De concientización, es donde falla esto, pues, ¿no? Las personas no estamos concientizadas porque pensamos que nuestro deseo de vivir, nuestro deseo de comer, es más grande que de repente el deseo de estar sanos. No sé cuál sería ahí lo más importante, ¿no? Ellos alegan que no tienen que comer, pero bueno, es un comentario nada más que se hace, ¿no? Los documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también tiene que contar este documento, ¿ya? Y para eso debemos ver lo que es los niveles de riesgo, ¿ya? Con la que vamos a nosotros contar. Por ejemplo, el nivel de riesgo, vamos a definir qué cosa es el nivel de riesgo, recordando que es la probabilidad de que ocurran eventos adversos, así como sus consecuencias, ¿no? El riesgo es el resultado de que ocurra un evento indeseable y la consecuencia o posible consecuencia que ésta me cause, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de riesgo muy alto, riesgo medio y riesgo bajo. Ahora, cuando hablamos de personas o puestos de trabajo con riesgo de exposición al tema de COVID, vamos a hablar de bajo cuando las personas no tienen ese contacto directo con las personas. De repente tienen una oficina, ¿no? Que están ahí solos, ¿no? Solo llegan, saludan y se sientan, y bueno, a través de su laptop, su computadora, van a realizar sus trabajos, su teléfono, o un contacto de repente de vez en cuando con una o dos personas, entonces no es alto, pues no está considerado como bajo. Aquí hablamos de medio, cuando el puesto de trabajo requiere un contacto cercano a menos de 1 metro, pero es que no puede ser de repente muy frecuente, ¿no? Y es un contacto de menos de 1 metro, pero de repente casi son con personas del área, ¿no? No es lo mismo que estar en contacto con una persona que está, por ejemplo, un cajero del banco, ¿no? El cajero que está atendiendo no sé, a todas las personas que ingresamos a un banco,
No sé, es cierto, hay un vidrio que nos separa y todo esto, o sea, ahí ya el riesgo sería de repente considerado como alto, pues, ¿no? Pero cuando ya hablas de muy alto, ya es cuando tienes contacto con personas que tienen actitud o síntomas sospechosos que pudieran tener el virus, ¿no? O ser portadores del virus. Ahora, imagínate que nosotros nos topemos con personas que son conscientes de que tienen el virus y pese a ello están acudiendo a su trabajo. Yo creo que uno de las primeras políticas que en este tema todas las empresas han exhibido es: a la menor sintomatología que tengas, quédate en tu casa, repórtalo, ¿no es cierto? Y hasta descartar que tengas cierta enfermedad, luego recién acudes a tu centro de trabajo. Es lo correcto. Porque si vas a estar con la sospecha de que él puede tener o no puede tener, pero está estornudando, pero está tosiendo, pero está desganado, pero, o sea, si estás ahí sospechando, más también vamos a de repente llevar a un tema psicosocial, porque el que yo lo vea a mi compañero que está estornudando, que está así de repente un poco delicado, voy a querer alejarme de él lo más posible por mi seguridad, él se va a sentir aislado, o sea, son situaciones que vamos a generar que no deberían estar ocurriendo dentro de mi organización. Entonces, para evitar todo eso, mejor te sientes un poco delicado con ese tema respiratorio, quédate en tu casa hasta evaluar el tema y luego, bueno, venimos a trabajar de forma tranquila, ¿no es cierto? Estos son los ejemplos de repente que vamos a tener cuando hablamos de riesgo bajo, ya cuando hablas de exposición, ¿no? Son trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, ¿no es cierto? Trabajadores administrativos, operativos. Esos serían los de riesgo alto. Los de mediana exposición, trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, dice mercados, seguridad física, vigilancia y atención al público, ¿no? Y mira que lo está considerando mediano ya, porque son personas que están en contacto con otras personas. Riesgo alto son los trabajadores de salud, ¿no? Los ambulancias, los conductores de las ambulancias, los trabajadores de las funerarias, entre otros. Y cuando ya hablas de muy alto, son obviamente los médicos, las enfermeras, ¿no? Los que están, como dicen, los de primera línea, los héroes, bien denominados héroes al inicio, hoy creo que ya ni se acuerdan de ellos. Ya para la determinación del nivel de riesgo de exposición del puesto de trabajo se debe considerar estos criterios. ¿Qué tanto contacto tenga con el público, no es cierto? Y los contactos con personas sospechosas de contener este virus, ¿ya? Eso sería el nivel de a qué forma lo estamos midiendo para poder cuantificar este nivel de riesgo, ¿ya? Vamos a ver también de qué forma este plan tiene la validez, la vigencia necesaria, ¿ya? Tiene que tener este plan, repito, cuando tenga la aprobación del comité, y ahí te dice 20 más trabajadores, cuando tengas, y bueno, del supervisor, eso ya te he comentado, pero tiene que tener la aprobación. Mira, aquí está en azulito, marcado, bien bonito, la aprobación del plan se realiza en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. Obviamente el plan se presenta al comité y el comité tiene que evaluarlo, estudiarlo. Por eso que las personas del comité son personas que han sido elegidas por mayoría de voto. De ustedes lo han elegido, ellos son sus representantes, ellos van a velar por la seguridad de ustedes, ¿ya? Obviamente para buscar la mejor alternativa para trabajar de forma segura todos, ¿ya? En el caso de no contar con el supervisor, ya te he mencionado, perdón, con el comité, debemos tener un supervisor. Ahí está la forma, como ya te lo he mencionado, hay una convocatoria, hay preferentemente usando medios electrónicos, te dice ahora, pues no, pero de repente antes sí era con una ánfora y todo esto que tenía que hacer.
pero el funcionamiento, el mecanismo de trabajo que tiene esta persona es lo mismo, entonces tiene que ser una persona que sí conozca del tema, ¿ya? No aquel que me cae bien nada más, sino que tiene que conocer del tema, así no te caiga, elígelo a él, porque él de alguna forma, como conoce, ¿no es cierto? La experiencia es importante en estos temas, él te va a ayudar. Vamos a ver la pirámide de jerarquía del marco normativo para la elaboración del plan, ¿ya? Cómo debemos nosotros buscar, ubicar, ¿no es cierto?, el respetar las normas en sí, ¿ya? Debemos tener aprobados, insertados dentro de nuestro chip, dentro de nuestro plan de vigilancia, ya los protocolos sanitarios sectoriales. Bueno, si está en verde, eso se asume que sí, lo debes tener como un plan de vida, un plan de mejora continua para este tema. En el caso 3, por ejemplo, que ya está en ámbar, un documento técnico donde te habla de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgos a exposición del COVID, aprobado por el Ministerio de Salud y sus debidas modificaciones que te está mencionando, ¿ya? Entonces nosotros en este caso ya estamos hablando de este documento que es un poco más sólido, ¿no es cierto? Y donde te especifica que tienes que hablar de cuál sería tu plan de vigilancia ante personal que tenga exposición al COVID, ¿ya? Y bueno, de repente, yendo un poco más alto, es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no es cierto? Y este es su reglamento y sus modificatorias. Pero mira, ahora más arriba de eso está la Ley General de Salud, que es la 26842. Esta ley está más arriba de la Ley de Seguridad en el Salud en el Trabajo. Antes era el sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo, se quedaba, el techo era el que está en color anaranjado, ese era el techo. Ahora el techo va más allá. ¿Por qué? Porque ya te habla de la Ley General de Salud. Ya tienes que ver un poco más del estado físico de tu colaborador. Hoy eso es lo más importante, ¿ya? Y bueno, vamos a ver las obligaciones que tiene el empleador y seguramente estas obligaciones están insertadas dentro de su política, ¿ya? Ellos se comprometen a tener esas obligaciones, ¿ya? Hay un proceso de limpieza y desinfección a todos los ambientes, a todo el equipo inmobiliario. Por eso es que ha sido difícil regresar a nuestros centros de trabajo, porque las empresas han tenido que realizar estos procedimientos, estos planes con las debidas firmas y protocolos. ¿Va a funcionar o no va a funcionar, no es cierto? Porque tiene que ver distanciamiento. De repente antes en una oficina, en un ambiente de 6x4 habían, no sé, de repente 5 pupitres. Hoy obviamente ya no tiene que ser eso, ¿no? Hoy ya tiene que ser menos cantidad de personas, hay que ampliar las zonas de trabajo y hay que reducir los puestos laborales, que es lo que la mayoría de las empresas han hecho. Y por eso que ha tenido que hacerse un recálculo, ¿no es cierto?, al sistema económico, que es por esa mente se ha visto afectado. Ya tienes que ver al personal capacitado, que tenga los equipos de protección personal, ¿no es cierto?, para que puedan realizar el tema de lo que es la desinfección de los ambientes, las superficies de trabajo que vamos a tener, ¿no es cierto?, en el día a día. Previo a los inicios de labores, diariamente deben hacerse este tipo de limpieza, ¿no es cierto? Y esa persona hay que darle un entrenamiento específico, los productos químicos que va a utilizar. Uno, por ejemplo, que no debe mezclar este producto con este producto.
hay que enseñarle a la persona que va a hacer eso. Ese es un entrenamiento extra que se tiene que realizar para que puedan hacer una limpieza óptima, porque de repente en aras de querer limpiar y limpiar muy bien, la señora de la limpieza, no sé, se le ocurre mezclar un producto con otro y al final termina lesionándose más, ¿no? Porque también puede suceder con los productos químicos que utilizamos. Por ejemplo, hoy utilizamos bastante el alcohol, la lejía, son productos irritantes y todo esto, entonces hay que tener las consideraciones necesarias para trabajar con estos productos y hay que enseñarles, ¿no es cierto? La evaluación de la condición de salud del trabajador, ¿no es cierto? Cuándo se va a reincorporar, ¿no? Hay que identificar el nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, repito, de cada puesto de trabajo, eso en base a esta jerarquía. Eso en base a esta jerarquía o a este ejemplo que se te ha dado. ¿Qué tan frecuente estás tú con el personal, ¿no es cierto? ¿Con cuántas personas al día? ¿Qué área tienes? Si tienes o no la ventilación necesaria en esa oficina donde estás. De repente te tocaba trabajar en un sótano, ¿no es cierto? O hoy tienes que tener ventilación mecánica sí o sí, cosas por el estilo. Hay que evaluarlo para cada puesto de trabajo y de acuerdo a eso se va a realizar la reinserción del colaborador al puesto de trabajo, ¿ya? Vamos a la ficha de sintomatología, si cuenta o no, y esto debe ser de ficha de sintomatología, tiene que hacerse todos los días, ¿ah? Y eso es en carácter de declaración jurada. Todos los días te van a preguntar, cuenta, porque un día para otro te puede dar fiebre, un día para otro te da estornudo, te da dolor de garganta, eso pues es todos los días, ¿ya? Controlar la temperatura corporal aleatoria, dice también, o sea, eso también hay que hacerle seguimiento. Todos los colaboradores deben tener los criterios, respetar, ¿no es cierto?, los criterios sospechosos de MINSA que nos da. Y bueno, hay que hacerle la prueba cada 15 días, dependiendo del contacto que tengan, de acuerdo a qué cosa dice tu plan, ¿no es cierto? Lavado, desinfección de manos, eso es obligatorio. Antes era obligatorio, hoy es más obligatorio. Antes sí o sí te decían, ¿no? Por el tema de higiene, tienes que lavarte las manos sí o sí, pero hoy es más. Hoy tienes que desinfectarte. Después del lavado de manos con agua y jabón de 20 segundos, tienes que hacerlo desinfección con alcohol. Eso te está diciendo, ¿ya? Hay que buscar la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. ¿De qué forma? Bueno, usa la mascarilla, ¿no es cierto? Informa. Las formas fáciles de evitarnos es el distanciamiento que tienes que tener con tu compañero. Si ya te sientes mal, no vayas a trabajar. Créeme que es lo más sano que podemos hacer por nuestro bien y por la de los demás. No seamos inconscientes, ¿ya? Y eso nos va a ayudar. Si te toca usar guantes, úsalo. Antes ya no es obligatorio, esto según el Ministerio de Salud también, ya lo han decretado, antes sí todavía lo estaban utilizando, ¿ya? No te rehúses a que te tomen la temperatura en la frente. Hay personas que me han pasado casos de esto, no quiero que me tomen en la frente y tómenme solamente en la mano, o no quieren acá, quieren allá. Entonces, no te hace ningún daño el que te tomen acá o te tomen allá, tu temperatura va a salir igual, o sea, hay una diferencia de centesimal de repente en la diferencia, pero no, al final el equipo del termómetro digital que están utilizando, solamente te bota números enteros, decimales no está botando, o algunos bota, pero te bota un decimal nada más, entonces variación no va a haber. No sé por qué hay gente que se rehúsa, porque me han pasado este tema, casos de que no quieren que le tome la frente, ¿ya? Medidas de prevenciones colectivas, obviamente te he dicho que tu área tiene que estar ventilada, tus zapatos, si llegas a cualquier lugar, tienes que tener tu lugar de desinfección de los zapatos, ya, tu distanciamiento social, deben haber unas barreras, obviamente, ¿no? Para las áreas de comunicación, por ejemplo, hay empresas que en sus comedores han colocado unas micas, ¿no es cierto?, unas láminas especiales que nos separan. Hoy estamos más aislados que nunca, pero respétalos lo más que puedas.
no las violes. A veces de verdad somos tan facilistas nosotros, porque es el mejor término que puedo emplear. Cuando creemos que nadie nos vea, ya me siento acá. Ahí dice grandotes, esa silla, te ponen 4 sillas, una sí, una no, una sí, una no, y tú te sientas donde te dice no, porque estás conversando con tu compañero o tu compañerita que está a tu lado. Como no está el vigilante que te esté sacando de ahí, te diga no te sientes ahí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esperar que nos traten así? Estas son las medidas de protección colectiva, ya te he dicho, habla de distanciamiento para un comedor, no sé, donde estés. Eso es, esto del tema del comedor es de acuerdo a cómo la empresa lo haya colocado dentro de su plan, ¿ya? Aquí te ponen, por ejemplo, 2 metros de distancia, ¿no? Para decir que te va a tocar estar en ese ambiente. Pero no necesariamente es así, ¿no? Otros, como digo, han puesto barreras y con eso están trabajando de forma normal. El otro tema de prevención colectiva que estamos empleando es el que estamos realizando ahorita, pues, ¿no? Cada uno de nosotros estamos en centros completamente diferentes, pero igual estamos conectados, y de eso se trata, ¿ya? Y las medidas de protección personal solamente son los que vas a utilizar de forma directa. Ojo, es personal, personal, eso no se lo presta a tu mejor amigo, no, por favor, es personal, solamente tú lo puedes utilizar. Cuando tiene muy riesgo muy alto de exposición, están usando un traje especial con unas botas y guantes. Y cuando ya el riesgo de exposición es alto, solamente usa todo lo que usas tú, lentes, careta, respirador, guantes y el traje, no están usando botas, ¿ya? Entonces esa sería la protección. Para el mediano es solamente respirador o mascarilla quirúrgica, y están las características. Respirador N95 o equivalentes, dice. Careta facial y las gafas. Y para exposición baja, que es la que el 100% de personas utilizamos y otros lo usamos mal todavía, ya porque la ponemos debajo de nuestra quijada, ¿no es cierto? Y estamos comiendo y así andamos en las calles. He visto gente que anda escupiendo, se baja la mascarilla y escupe y se vuelve a colocar y se pone a comer, y así trabajamos. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de conciencia está tan degradado, ¿ya? Vamos a continuar con esto. La vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tomarle la medida de la temperatura, ya, y en algunos casos están tomando las muestras médicas así aleatoriamente. Mira, dice todo trabajador con temperatura mayor a 38 grados, ¿no es cierto? Eso es importante. Y todos los casos deben ser notificados al Ministerio de Salud, obviamente, para ayudar al conteo real que tiene el Estado ya, ¿no es cierto?, con personas contagiadas o no contagiadas, ¿no? Esos datos que nos dan en las noticias diariamente, justamente para facilitarles el trabajo a ellos. No ganas nada ocultándolo. Ya hay gente que dice, no, no le digas a nadie, o que no se enteren que yo estoy mal. No, no se trata de eso, porque al final es una enfermedad que nos da, y todos estamos propensos a que nos suceda esto, ¿ya? El desarrollo de las consideraciones es para regresar al trabajo. Los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados, ¿no es cierto?, estos pueden tener regreso automático. Ese fue el decreto básicamente de que se dio, ¿no es cierto?, para poder nosotros retornar a nuestro centro de trabajo. Pero hemos regresado cumpliendo estos procedimientos de distanciamiento, ¿no es cierto?, y todo esto que se ha venido mencionando en nuestros centros laborales. Bueno, esto básicamente son lo que tienen que cumplir los empleadores en el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado. En 7 días después de la prueba, dice el laboratorio que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repartir la prueba, ya puede regresar. O 14 días después de la prueba molecular positiva, sin necesidad de repetir la prueba. Mira, tienes esas opciones para que tu colaborador regrese sin necesidad de volverle. Y hay empresas que están enfatizando más y le vuelven a hacer la prueba para que regrese, pero la norma te dice que no es necesariamente que regrese, ¿ya?
En caso de pacientes con diagnóstico confirmado, ¿ya? 14 días después del inicio del síntoma, el periodo puede extenderse según criterio del médico tratante, ¿ya? El colaborador debe presentar asintomático, dice, al menos 3 días. Eso es importante, o sea, ya debemos estar seguros de que el colaborador ya no tenga el virus, ya no sea portador, y haber pasado el tiempo necesario en casa. 14 días a 18 días, creo que es lo más sano que podemos darle, ¿no es cierto?, para el confort de él y de los demás, ¿no? Porque no es solamente que él se enferma, sino que puede exponernos a los demás colaboradores y hacer un efecto multiplicador innecesario. Ya en caso de pacientes que son ya moderados, bueno, ellos sí hay que tratar de alejarlos con más tiempo y estar más en relación con su médico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa me va a decir el médico en sí que lo está tratando? Y él sí se debe quedar en su casa, sí o sí. Ojo, no significa olvidarnos de él, ¿ya? Es importante de repente la presencia de la empresa, del empleador, cuando una persona cae o uno de sus colaboradores cae enfermo, ¿no? Entonces hay que estar también haciéndole seguimiento, preguntando cómo va, para poder, que él se sienta sobre todo parte de, ¿no? Para casos sospechosos, bueno, como te dice, 14 días después del inicio del síntoma, hay que todavía dejarlo para que pueda regresar a su centro de trabajo. El personal que se incorpora al trabajo también te dice, previo a los reinicios de labores, a fin de determinar su estado de salud, también debe ser evaluado. Mira, ahí te está mencionando este tema, vamos a tratar de terminar lo más rápido posible, el tiempo se me va. Revisión y reforzamiento de trabajos, ¿no es cierto?, trabajadores en procedimiento de trabajo con riesgo crítico según su puesto de trabajo. Esto ya te he mencionado, ¿no es cierto?, cómo se evalúa, ¿no es cierto?, al colaborador de acuerdo al puesto de trabajo que tiene, si tiene o no contacto directo con las personas específicas, ¿no es cierto?, que tienen o no este tema del COVID. Y para eso vamos a seguir esos procedimientos que ya se ha ido mencionando en el plan que vamos a nosotros elaborar, que ya debe estar en camino el de ustedes, si no es que ya se ha sido elaborado, luego tiene que serse difundido. Esa es la declaración jurada que los colaboradores tienen que firmar, ¿no es cierto?, para dar fidelidad a lo que ellos están escribiendo, ya que todo lo que están diciendo, que no tienen síntomas, que no han tenido contacto con personal COVID, porque a veces todos le ponen no, 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 y bueno, tienen que firmar, como repito, es tema de declaración jurada. Y eso en todos los lugares que tenemos que ingresar, nos están pidiendo esta declaración jurada. Y una declaración jurada, creo que por lo que dice el nombre, ya tiene un documento serio, ¿no es cierto?, para nosotros poder terminar este tema, ¿ya? Y si por ahí encontráramos que haya alguna sospecha de que haya alguna enfermedad, se va a suspender, ¿no es cierto?, la realización de los exámenes médicos y para que este colaborador sea regresado, ¿no es cierto?, a su casa y pase la cuarentena necesaria para que puedan trabajar seguros todas las personas que estén dentro de este centro de trabajo, ¿ya? Los exámenes médicos ocupacionales ya son obviamente eso, para que vean la vigilancia de la salud del colaborador para el desarrollo de sus labores normales. Pero en este tema ya como que se está enfatizando hacerle una prueba más si es que la situación lo amerita. Y también para esto hay procedimientos específicos que se están siguiendo ya para realizar adecuadamente estos exámenes médicos. Ya las capacitaciones se está dando, esta es una de ellas que estás teniendo tú, se está haciendo de forma virtual, pero no por ello se está dejando de tener capacitaciones, son las obligaciones que tiene el empleador para contigo, ¿no es cierto?, para tener este tipo de capacitaciones. La auditoría te dice, mira, es la obligatoriedad, que era lo que yo te mencionaba hace un momento, la ley 29783, ¿no es cierto?,
sí o sí tienes que tener una auditoría anual, ¿no es cierto?, del trabajo que tú realizas, ¿ya? Y habla de la culminada la emergencia, el empleador tiene la obligación de realizar la auditoría señalada en el numeral anterior dentro de los 90 días calendarios siguiente al término de la misma. Mira, esto lo estoy leyendo porque es lo que dice la norma, debiendo presentar el informe de auditoría, ¿no es cierto?, en un plazo máximo de 15 días calendario. Ya, pero sí o sí debemos tener una auditoría. Con esto se estaría cerrando el tema, no sé si tengamos alguna inquietud y bueno, me he pasado unos 5 minutos creo. Percy, chicos, no sé, algo que me tengan que comentar. Hola, ¿qué tal, Regina? Vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, acá en el módulo de preguntas. Allá, acá dice, toda empresa debe crear un área de seguridad y salud en el trabajo, ¿bajo qué normativa se ordena la creación de dicha área? Bueno, básicamente es sí, toda la empresa debe crear, porque es la ley, pues, ¿no? La ley 29783 es la que rige todo el tema de ley de seguridad y salud en el trabajo. El área de gestión de seguridad es la misma que el comité. No, nada que ver. El comité es parte, ¿no?, de lo que es área, es un ítem del área de gestión de seguridad. El área de gestión de seguridad y salud en el trabajo contempla diferentes ámbitos, como por ejemplo, tomo lo que es procedimiento, lo que es plan, ese es otro, ¿no es cierto? Luego viene mmm, lo que son la parte de las evidencias, es otro ítem. Y comité es un ítem nada más, ¿ya? ¿Se puede sustentar la entrega por correo electrónico? Entrega, sí, por supuesto, hoy se ve todo lo que se hace por web. Es más, hoy a partir de hace 2 años, si no mal recuerdo, es válido la firma digital ya. Ahora, obviamente, quién lo dé, ¿no? Quién dé o quién maneja tu firma, ya es válido ya las firmas digitales. Y esto se hizo a partir de cuando hablábamos de la protección al ambiente, o sea, para no gastar tanto papel imprimiendo, haciendo, entonces ya es válido todo el sistema virtual. Tú puedes no tener mucho papeleo en el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sí puedes, ¿ya? No necesariamente tienes que llenarte de tanto papeleo para poder realizar las evidencias, ¿ya? Un trabajador sospechoso, ¿hasta cuántos días se le ausenta de su empleador? Bueno, si es solo sospechoso, hasta que se le haga la prueba necesaria. Por ejemplo, si hoy tengo un síntoma, hoy aviso a mi empresa y mi empresa debe darme la facilidad para eso es el plan, ¿no? Ahí en ese momento se activa el plan. ¿Qué dice tu plan? Si tu plan dice que tu empresa te va a mandar a alguien a hacerte la prueba en tu casa, o tu plan dice que tú tienes que ir a tal clínica o a tal centro médico para que tú te hagas la prueba, o sea, ¿qué dice el plan? ¿No? Y de acuerdo a eso, si sale positivo o negativo, ya te vamos a ver qué cosa dice el médico y regresas a tu trabajo. ¿Qué dice Gilda? ¿Qué examen debe contener un examen ocupacional y cada cuánto tiempo debe hacerse? El examen ocupacional para la gente administrativa les he comentado que es cada 2 años, eso dice la norma. Antes era anual, ¿eh? Hace 5 años era anual. Ahora, ¿qué se debe hacerse? Es de acuerdo al tipo de trabajo que tenemos. No es lo mismo que yo trabajo en campo, es todo el día estoy parada bajo el sol y a que yo estoy sentada de repente en mi oficina. Es de acuerdo al puesto de trabajo, te van a pedir diferentes tipos de examen, riesgos físicos, ¿ya? La desinfección en archivos, ¿cada cuánto tiempo debe ser? Debe darse. Obviamente también es de acuerdo al nivel de exposición que haya tenido, ¿ya? Pero por tema de lo que es antes, por ejemplo, las fumigaciones lo hacen semestralmente, cada 3 meses, dependiendo del área. No es lo mismo hacer unas limpiezas en la zona, por ejemplo, de despachos de comida, ¿no? Es diferente a solamente zonas de archivos, ¿no? Como dices, 6 meses mínimo, creo, debería hacerse. El Poder Judicial tiene un comité central y las Cortes Superiores son subcomités.
pero hemos recibido una multa porque el inspector indica que debemos ser comité porque trabajamos con otro número de RUC. Ah, ya, claro, si tienen otro número de RUC, prácticamente es otra empresa, ¿no? Porque si tienes subcomité, eres parte de la empresa. Pero si ya tenemos otro RUC, ya otro RUC responde a otro nombre de esta empresa, otra razón social, ya no tendría nada que ver con la anterior. O sea, hay que esclarecer un poco más ese tema para poder verlo, ¿ya? ¿Qué sucede si un sospechoso igualmente en la prueba da negativo, pero sigue sintomatológico? Bueno, si da negativo es que tienen una gripe normal que la hemos tenido por años todos, ¿no es cierto? Que padecemos periódicamente, a veces por tema de clima, qué sé yo. Lo sano es que se quede en su casa. Por eso, ahí, ¿qué cosa dice el plan? ¿Ves? Es importante qué cosa dice el plan. Si tu plan dice que regrese a su trabajo pese a todos, y al final, mira, sabemos que esto es viral, ¿no? Ya sea la gripe normal, la que antes teníamos sin COVID, si a alguno en mi oficina le daba, de hecho le iba a dar a la otra persona que está ahí, ¿no? Por tema de defensas y qué sé yo. O sea, voy a enfermar a uno, luego enfermo a otro y al final enfermo a todo el piso. De que no me conviene, ¿verdad? Porque igual al final todos van a terminar siendo sospechosos. Y acuérdate que cuando nos enfermamos nuestras defensas bajan. Entonces somos más propensos a que nos dé otra enfermedad. Entonces mejor que se quede en su casa hasta que se sane y regresa tranquilo a trabajar. Juan Ricardo, debo entender que la evaluación es para identificar fallas y dar un diagnóstico de los procedimientos. ¿Evaluación de qué? No tengo claro esa pregunta, pero fallas y dar un diagnóstico de los procedimientos. No necesariamente las evaluaciones son para eso, pero sí ayudan, ¿no? A conocer más o menos en qué estado está el conocimiento de nuestros colaboradores, pero no tengo claro tu pregunta. Y dar un diagnóstico de los procedimientos. Los procedimientos, si tenemos que mejorarlo, lo mejoramos, pero recuerda que el procedimiento tiene que ser evaluado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas las mejoras, todos los cambios que pueden hacerlo deben anotarse en el libro, ¿no es cierto? En ese mismo documento, cada procedimiento tiene un número y hay que respetar ese número y si hay una variación hay que anotar por qué y dónde se está cambiando. Eso manda la ley, ¿no? En el plan actual señala que no es obligatorio que el empleador asuma el costo de las pruebas y ante ello el trabajador que luego de ser sospechoso estaría en la obligación de hacerse la prueba rápido molecular por su propia cuenta. Ahí sí tenemos un problema, ¿no? Porque el empleador no está asumiendo pero seguramente el plan dice eso, ¿no? Ahora, si yo estoy en una empresa donde mi empleador me va a decir, mira, si te enfermas es tu problema y tú lo ves, tú lo manejas, bueno, prácticamente ya depende de mí cómo yo lo voy a manejar y esas son mis condiciones laborales que me están dando, ¿no es cierto? Entonces, pero hay empresas que sí te están cubriendo esto porque al final es un tema social, ¿no? No es algo que tú te lo estás buscando de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que debemos hacerse la prueba rápida, que es la más económica también, si te va a hacer lo vas a cubrir tú, ¿no es cierto? Y de acuerdo al resultado de esto puedes ir y buscar de repente el descanso necesario que nos puedan dar, pues, ¿no? Ya chicos, creo que con esto estamos terminando, ya me he pasado minutos. ¿El empleador debe cubrir también las pruebas a los familiares? No, de hecho que no. O sea, si la ley te dice que ni para él, ¿no? Menos a los familiares, no, nada que ver. Ya el tema de tus familiares sí lo tenemos que ver cada uno de nosotros mismos. Las clínicas cobran 180 una prueba rápida. Bueno, lamentablemente hay lugares que están cobrando bastante alto ese tema. Es un manejo de ellos, es una prueba que realmente no es cara, ¿no? Cuando uno lo compra directamente en los laboratorios. Ya chicos, con esto estamos terminando. Un gusto haber hablado con ustedes. Gracias por su tiempo y su paciencia. Con esto será todo. Gracias, Regina. Bueno, los que quieran volver a escuchar esta capacitación, nos vemos en la tarde a las 5. Así. Y si no, mañana ya tenemos el tema Trabajando Seguro desde Casa. Los que quieran estar en las capacitaciones el día de mañana es a la 1 y a las 5. Listo, muchas gracias, nos vemos. Bien, chao.
Chau, 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 chau.